Hola, el día de hoy tengo una noticia muy positiva dentro de todo. Ahora no es ideal necesariamente, pero me parece que es algo bueno. Y es el anuncio por parte del presidente Sebastián Piñera de que se está considerando posponer de nuevo, es decir, dilatar aún más y llevarlo a una fecha indeterminada, el plebiscito para el cambio de constitución que se supone, debería realizarse el mes de octubre de este año, pero que ya se está discutiendo que podría posponerse. Por un lado, por dos motivos. Primero, por el tema de la enfermedad china que todos conocemos, que está teniendo problemas de sanidad, pero también por un tema económico, porque mencionaron que la destrucción económica, el nivel de desempleo y la pobreza que se va a generar va a ser tan grande que en realidad no estarían las condiciones para realizar un proceso de transformación y cambio constitucional. Así que incluso se dejó entrever entre líneas que tal vez podría llegar incluso a anularse el tema del cambio de constitución, aunque dudo que llegue a ese punto porque conocemos cómo es Sebastián Piñera, pero al nivel de que está ocurriendo esto y cómo se dilata cada vez más el proceso, probablemente ni siquiera depende de Sebastián Piñera, sino que termine dependiendo del siguiente gobierno electo, y ahí básicamente hay que poner las fichas para ver quién sale electo y si mira ese proceso. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle a Jorge Offerman, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias, Jorge, por tu aporte, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante. Así que si alguno de ustedes quiere apoyar el canal para ayudar a mantener justamente la independencia de este, abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado por el cual pueden decidir hacer un aporte voluntario por Flow, como lo hizo este suscriptor, o un aporte mensual por Patreon, que justamente es para ayudar al canal mensualmente, o por la comunidad de YouTube. Habiendo dicho eso, ¿qué es lo que ocurrió? Tuve una entrevista justamente a Sebastián Piñera en CNN en español, donde él hizo unas ciertas declaraciones, que son las siguientes. Se postergó para octubre el plebiscito, pero yo pienso, y en esto estamos especulando, que quizás la recesión económica va a ser tan grande, va a poner tantos desafíos a todos los países, incluyendo a Chile, que este es un tema que quizás se va a volver a discutir. Entonces, en resumen, y lo aclara después, dice que aunque en principio se mantiene la idea de realizar el plebiscito en octubre, dependiendo tanto de la situación económica como sanitaria, ya ni siquiera dicen solo por el tema de salud, sino por el tema económico, puede que haya que trasladar la fecha a algo posterior, aún no se define cuándo, podríamos decir indefinido casi. Y esto de por sí ha generado también un cierto apoyo dentro del mismo gobierno, que a mí me sorprende que hagan estas declaraciones o que se atrevan a hacerlas. Generalmente hay una imagen de que no dicen mucho estas cosas, pero fue apoyado, podríamos decir, por parte del gobierno, de sectores del gobierno. Por ejemplo, el ministro Blumel dijo que había que darle racionalidad al cronograma electoral, incluyendo el plebiscito constituyente. Entonces eso significa postergar incluso los periodos electorales, lo que iría de la mano también de postergación nuevamente del plebiscito. De todas maneras, ya hay un acuerdo de que si 2 meses antes del plebiscito siguen problemas por esta enfermedad, se va a postergar igual. Eso está en la ley que se aprobó y en eso incluso está de acuerdo a la izquierda. O sea que si en agosto de este año todavía hay problemas sanitarios, se va a postergar nuevamente y ahí sería tal vez el próximo año en marzo, tal vez abril, quién sabe cuándo tocaría el tema del plebiscito, si es que ocurre. Pero aquí incluso está diciendo que si no hay problemas sanitarios, igual por los problemas económicos y la falta de prosperidad de la población, podría igual postergarse, no suspenderse, pero postergarse. Ahora claramente esto fue muy criticado por la oposición, particularmente desde la centro izquierda hasta la izquierda más dura, es decir, desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio del Partido Comunista, que decían que esto es antidemocrático, que suspender un plebiscito así no correspondería, que si justamente ya empieza a tratar de volverse a esta nueva normalidad, debería tratar de votarse bajo la nueva normalidad de Sebastián Piñera y dan todo ese tipo de argumentos. Y que por lo mismo el plebiscito se tiene que dar porque fue la voluntad democrática de la población. Ahora yo cuestiono qué tan democrático es conseguir un plebiscito por la fuerza, justamente con violencia, disturbios y grupos de choque, básicamente, que están causando destrozos constantemente y sembrando el terror a nivel nacional desde el octubre negro con el estallido delictual, pero ese es otro tema, es un tema completamente distinto. Y exigen, por lo tanto, que se realice el plebiscito. Ahora, más allá de este tema en particular, que creo que es un buen anuncio por parte del gobierno y ojalá se dé, lo vimos en la comunidad del canal, la pregunta es por qué lo hace. Yo sé que tal vez algunos dirán, bueno, tal vez hay valentía del gobierno. ¿Quién sabe? Puede ser así. Aunque yo tengo una teoría o una hipótesis, para ser más exacto, distinta. Y es la encuesta CADEM. Todos sabemos que las encuestas en Chile son, ¿cómo decirlo?
poco confiables muchas veces. Yo siempre digo que las encuestas sirven, y así lo he comprobado, no por sí solas, sirven en promedio. Es decir, si tú tomas las distintas encuestas de distintas compañías que se hacen sobre cualquier tema, sacas el promedio, es un número más exacto. Y para temas de apoyo popular, sacas el promedio y a veces hay que multiplicarlo por 2 para que saques el número real de votos que sacaría un candidato. Y así al menos me he dado cuenta que son bastante exactas. Si sacas el promedio y te fijas en esos temas, pero por sí solas no son confiables para nada. Nunca la chuntan por sí solas. Pero justamente en la encuesta Academ, que todos la toman mucho en cuenta cuando les conviene, porque en un momento, por ejemplo, la popularidad de Sebastián Piñera salía en la encuesta Academ que era un 6% y ahora la izquierda dijo, 6%, el 6% de Piñera, que eso sería la llamada derecha, y se quedaron con eso, pero cuando sale algo que no les gusta dicen que no es verdad y así sucesivamente. Pero bueno, en la encuesta Academ hicieron una encuesta sobre el tema de la postergación del plebiscito por la enfermedad del problema sanitario. Y salieron los siguientes resultados. 50% de los encuestados dijeron que debía postergarse hasta que esté superada la crisis sanitaria. Un 35% decían que debería realizarse de todas maneras en octubre, que eso sería la izquierda en general. Y un 12%, bueno, hay un 3% que no sabe o no responde. Y hay un 12% que esto es nuevo, es interesante, que dice él debería cancelarse de forma definitiva el plebiscito, es decir, no se debería realizar. Y esto antes no lo preguntaban y es algo positivo. Yo creo que por eso Piñera actuó de como está actuando, porque él seguía mucho por las encuestas, particularmente la encuesta Academ. Casi tanto así que uno podría llegar a sospechar que se manipulan los datos de esa encuesta para influir en el gobierno, pero bueno, ¿cómo vamos a ser mal pensados? De todas maneras, lo que se observa con esto es que probablemente el gobierno tuvo acceso a esto antes que el resto de nosotros y debe haber visto, bueno, hay un 50% que está dispuesto a postergar y un 12% que quiere simplemente anular el proceso, es decir, un 62% que por lo menos estaría de acuerdo con que el proceso se dilate. Entonces hacen este tipo de declaraciones porque creen que hay una mayoría que lo está apoyando. Entonces, ven, 50% está de acuerdo con este... Eh, anuncio y un 12%, que probablemente son muchos de los que están escuchando este programa, no van a encontrar que es suficiente, pero van a decir, bueno, esto es mejor que hacerlo en octubre y preferirían que se anule, pero al menos van a decir, ya, bueno, decente. Mientras que la izquierda que estaría criticando sería solo un 35% de la población, que es un 35% de la población que igual hace ruido, que igual puede hacer marchas con mucha gente, e igual puede quemar el país en unas cuantas semanas, pero de todas maneras un 35%, de acuerdo a esta encuesta. Y me parece que esto es relevante por un par de razones. Uno, porque sé que muchos desprecian a las encuestas, pero son importantes por temas como estos. Como podemos ver, el gobierno se ve influenciado con bastante fuerza por lo que digan estas encuestas. Entonces es importante tratar de responder en ellas porque cambia la percepción tanto social como gubernamental. Y por otro lado, me parece interesante que estén preguntando si debería cancelarse, eso es nuevo, el Chino Río también justamente hizo una encuesta en Twitter donde él preguntaba si deberíamos cancelar por completo el plebiscito y no hacerlo en ningún momento, lo que me hace pensar que él está por esa posición, o si no, ¿por qué lo preguntaría? Y, y la mayoría de los que respondieron eso dijeron que sí, aunque insisto, una encuesta en Twitter no es muy representativa de nada. Pero lo interesante sería que si ese 12% empieza a crecer a nivel ciudadano como una demanda, probablemente los políticos, como se fijan mucho en estas encuestas, empiecen a cambiar el discurso y adaptarse a este tipo de discurso, porque van a ver que un porcentaje importante de la población, si es que aumenta un 12%, estaría a favor de que se suspenda por completo el plebiscito. Y quién sabe, la política es cambiante, esto no lo habríamos ni pensado hace algunos meses, pero se está dando. Si eso se da, probablemente ni se llegue a dar un plebiscito, aunque también sospecho, y esto estoy más o menos seguro, de que habría una debacle enorme y un nivel de destrozos monumental si se suspende, porque gran parte de la gente de la izquierda más dura saldría a las calles a quemar todo lo que puedan quemar. Y eso solo podría detenerse si es que el gobierno tuviera la convicción de utilizar a la policía para mantener el orden público en ese caso, cosa que yo dudo mucho, entonces tampoco sirve demasiado. Pero de todas maneras, un tema interesante, me parece positivo. No me sorprendería que esto termine dilatándose hasta el próximo año y gane el apruebo o el rechazo. De todas maneras, esto le va a llegar al siguiente gobierno, entonces no va a depender de, si es de Sebastián Piñera. Y si gana el rechazo, el siguiente gobierno va a decidir hacer lo que quiera en realidad. Y si gana el apruebo, está la situación de que el siguiente presidente, sea de izquierda o de derecha, va a moldear mucho ese proceso constituyente y dependiendo yo creo que va a influir mucho en cómo sería esa nueva constitución, si es que gana el apruebo. Entonces veamos cómo se da la situación, todo esto es muy interesante, hay que ver cómo se desarrolla y dentro de todo decirle bien a Sebastián Piñera, aunque sospecho que es por el tema de la encuesta Academ, pero si no es así, de todas maneras, bien. No es ideal esto, pero me parece positivo, así que bien.